Eh, Sean bienvenidos a esta tercera semana en la que abordaremos el tema 2, elementos básicos de programación. Vamos a continuar con estos elementos básicos de programación. Bueno, para los que estuvieron en la clase pasada, para los que ya vieron la clase grabada, recordarán que vimos algunos elementos que son importantes en lo que es la programación, la robótica. Hoy nos vamos a enfocar más en lo que es programación. Y bueno, comenzamos con esta sesión. Primero, en su temario está contemplado que como elementos básicos de programación vamos a ver en esta sesión la estructuración y organización de algoritmos. ¿Alguno de ustedes que quiera participar, ya sea escribiéndolo o a través del micrófono, eh, diciendo qué es un algoritmo o qué entienden ustedes que es un algoritmo? A ver, ya empieza a haber actividad en el chat. Una secuencia de pasos lógicos que permiten ejecutar un proceso o acción, secuencia de instrucciones, una secuencia de órdenes lógicas que se emiten para conseguir un fin. A ver, pues, Eh, las definidas y Profe, órdenes que tienen por llevar a cabo una tarea, resolver un problema en hola, particular, hola, paso a paso para la ejecución de una acción, hola, hola, eh, paso a paso por medio de instrucciones, hola, conjunto hola, de hola, procesos para hallar la solución a un problema. hola, hola. Muy bien. Creo que el concepto, creo que el concepto ya lo tienen más claro. Eh, Esto es importante porque no nada más, bueno, no nada más en programación se utiliza ese concepto de algoritmo, también se utiliza para la resolución de problemas matemáticos, se puede usar para la resolución de problemas estadísticos, para distintas labores en distintas áreas de ingeniería también es ya que es importante, ¿no? Y bueno, dicen que cualquier procedimiento, no necesariamente, Javier, porque un procedimiento puede ser asignar el valor a una variable, pero es una sola acción. Entonces, no necesariamente podemos simplificarlo tanto. En ese caso es más un conjunto de instrucciones que llevan a cabo una tarea o actividad. Y bueno, vale la pena resaltar el término de lógico, ya que debe ser lo más específico y claro posible. Sí, que aunque parezca algo muy sencillo el decir que debe de ser claro y lógico y específico, muchas tienen esa problemática, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la estructuración y organización de algoritmos. Bueno, seguimos en el tema de estructuración y organización de algoritmos. Aquí les tengo una definición de algoritmo. Y bueno, de acuerdo con esta definición, es una serie de instrucciones paso a paso que se utiliza para resolver un problema o realizar una tarea específica. La estructura de un algoritmo puede variar según el lenguaje de programación que estén utilizando y la complejidad del problema que estén abordando. Pero en términos generales, un algoritmo suele seguir una estructura básica. ¿Qué quiere decir con que suele seguir una estructura básica? Eso quiere decir que esta estructura que tiene, esta estructura básica que tiene el algoritmo es, bueno, algunos elementos de esa estructura básica, como por ejemplo la declaración de variables, son opcionales, pero sí es parte de la estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de una casa,
Y hay partes que tiene una casa, ¿no? Una sala, una cocina, un comedor, habitación, patio, no sé, porche, que aquí se dice porche a un como recibidor que se pone en el frente de la casa por lo general. Sin embargo, no todas las casas tienen eso, ¿no? Por ejemplo, una casa puede tener una alberca, pero no todas las casas tienen alberca, y no tener alberca no la hace menos casa. Lo mismo pasa con los algoritmos. Eh, Cuando tú tienes un algoritmo, tiene elementos como la declaración de variables, pero que no haya declaración de variables no quiere decir que deje de ser un algoritmo. Es como la alberca, es un elemento opcional, que si bien hace que sea más rico, más un mejor algoritmo, no siempre lo tiene. El término proviene del nombre de un matemático persa llamado Al-Khwarizmi. Y sí, viene de la parte de las matemáticas. De hecho, tanto la matemática como la programación tienen muchas raíces comunes. Por ejemplo, en matemáticas discretas se ven muchos conceptos que se utilizan para tomar decisiones en programación, ¿no? Sobre todo en algunas áreas del cómputo. Lo mismo pasa, ¿no? Tomamos el concepto de algoritmo, que es una serie de pasos para resolver un problema, y lo traemos al área de programación, donde en vez de ser pasos matemáticos, ¿no? Despejar la variable, sustituir valores, son pasos, son instrucciones, por ejemplo, acceder a la base de datos, cargar valores de la base de datos, mostrar valores de la base de datos, y así, ¿no? Son diferentes instrucciones que se tienen. Y bueno, vamos a ver algunas de las partes que tiene un algoritmo. Primero tenemos lo que es la entrada de datos. Entonces, la entrada de datos, aquí se especifica cómo se obtienen los datos necesarios para el algoritmo. Esto incluye la entrada de datos desde el teclado, la lectura de un archivo, la recepción de datos de sensores, etcétera. Cualquier forma en la que nosotros le pasemos información al algoritmo, bueno, al programa que se va a hacer con base en el algoritmo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una calculadora que opera con dos dígitos, con dos números, una calculadora que realiza operaciones básicas con dos números, le tendría que mandar tres datos. ¿Cuáles serían los datos que le mandarían? Si ustedes desarrollan un algoritmo que realiza operaciones con dos números, una operación con dos números, ¿qué son los tres datos que le tendrían que pasar? Ok, lo estoy leyendo, esperando para no quitarle la inspiración a los que quieren participar. Y sabemos, porque ya ha habido quien ya le dio a... Ok, se presenta mucho un detalle muy particular que es propio de cualquier persona que comienza a programar, y es que eh, algunos se preocupan de más, es decir,
que llegan a tener más detalle del que la actividad requiere como tal, mientras que otros, al revés, tienen menos detalle del que la actividad requiere como tal y otros tienen problemas para descomponer el problema y poder identificar adecuadamente las partes que lo conforman. Es una situación bastante interesante, diría yo. Y bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Y ahorita que ya participaron varios, si yo les estoy diciendo que este algoritmo toma dos números y realiza una operación con esos dos números, como bien identificó uno de sus compañeros, a ver quién fue el primero, Edwin Alexander, ¿no? Nos dijo el número 1, el número 2 y el tipo de operación. Desde la indicación está claro. Toma dos números y realiza una operación con ellos. Entonces, mis tres datos son, bueno, ¿qué número? ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál es el segundo número? ¿Y cuál es el operador? Es decir, ¿qué voy a hacer con ellos, ¿no? De esa manera sé, por ejemplo, 1, 2 elevar al cuadrado. Ah, ok, entonces el 1 lo elevo al cuadrado, al exponente 2, es decir, al cuadrado. 6, 2, dividir. Ah, entonces tomo el número 6 y lo divido entre el número 2. 3, 4, multiplicar, ¿no? Tomo el número 3, lo multiplico por el número 4. Tenemos que tener algoritmos que sean muy fáciles de entender, que sean muy claros, y el algoritmo también se utiliza para podernos coordinar con otras áreas que no necesariamente estén programando. Se utiliza fuera de la programación también y nos permite a nosotros ponernos de acuerdo entre nosotros cuando llevamos a cabo un algoritmo en el que participamos varias personas. Entonces, algunos otros también lo habían identificado, por ejemplo, Javier Smith nos decía, ¿no? Lo primero serían los números y los signos para programar. Eh, Luis Carlos también, ¿no? Dos variables numéricas, otra vez no, de dos dígitos. ¿En qué parte se te dijo que estaba limitado a dos dígitos? ¿Por qué no puedo multiplicar 1.000.000 por 3? Es una parte bien difícil dejar atrás ciertas cuestiones porque un algoritmo no es súper preciso, es preciso pero no demasiado. Ese tipo de precisión como definir el tipo de variable, si es entera, es decir, sin punto decimal, si es flotante, es decir, con punto decimal de baja precisión, eh, si es cadena, si es carácter, si es un dígito binario, si es un dígito hexadecimal. Ese tipo de precisión se espera hasta que programas y entonces tienes que definir la variable y el tipo de variable en el que se almacena todo esto. Pero no se espera ese tipo de precisión en el algoritmo. El algoritmo, recuerden que cuando tú dices flotante, decimal o un tipo de dato específico, ese tipo de dato específico va casado con un lenguaje de programación. Y la variable que existe en un lenguaje no necesariamente va a existir en otro. Y no necesariamente va a haber una variable que sea equiparable, sino que puede haber distintas diferencias entre la capacidad de almacenamiento o la precisión con la que se almacena de un lenguaje a otro, ¿no? Por eso para aplicaciones bancarias se utilizan lenguajes como Java que tienen mayor precisión o donde se hace una distinción muy clara entre este número guarda valores precisos y este no. Valores precisos después de 2, 3, 4 puntos decimales, ¿no? Y ya tú puedes decir qué tan preciso quieres que sea el asunto. Pero bueno, nuevamente, la propuesta que yo les hice, dije dos números y hace una operación entre ellos. Pues nada más pido número 1, pido número 2, pido el operador y pues efectuar la operación indicada entre ambos números y se acabó. Si es un número entero, si es una fracción, si es una potencia, si es un número imaginario,
no tenemos que meternos en ese tipo de detalles. No es el momento. Eso se realiza en una etapa posterior. En este momento simplemente se pone ese tipo de cuestión, ¿no? Número uno, número dos y el operador. La decisión de un tipo preciso y la prueba exhaustiva se realiza cuando ya estamos en un lenguaje de programación, cuando ya lo programamos. Nunca se realiza antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir 4 más 2. También deberían de podernos pasar 4, 2 más 4, 2. Nosotros en este momento no estamos indicando tampoco una regla, aunque podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, solicita número uno, solicita operador, solicita número 2. Y ya de esa manera tenemos cuál es el primer número y cuál es el segundo. Pero no nos estamos metiendo en detalles de implementación como el signo del número o si tiene puntos decimales o no, si es entero o fracción, nada de eso todavía. Entonces, primero, ya lo importante es que se den una idea de cómo funciona esto y que no es tan sencillo, aunque se ve sencillo, el pseudocódigo también tiene su truco, sus trucos y sus secretos, ¿no? Pero ya quedó claro cómo es la entrada de datos. Ahora, la parte del procesamiento, es decir, qué voy a hacer con esos datos, eso ese se conoce como procesamiento, es la parte más importante del algoritmo, pues ahí se realizan los cálculos, las operaciones, se toman decisiones que ayuden a resolver el problema. Esto se hace a través de ciclos, o sea, como los for, while, do while, etcétera, ¿no? Y condicionales que son if else. Los ciclos de un lado, eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Los ciclos, por ejemplo, do while, hacer mientras. Haz estas instrucciones mientras continuar igual a verdadero, ¿no? Mientras el valor sea verdadero, tú síguele haciendo estas operaciones. Ahora, condicionales, if else, if valor verdadero, haz esta operación. Else, si no, dos puntos, haz esto otro. Y de esa manera podemos, por ejemplo, decir, ¿no? Que es un algoritmo para retirar dinero en un cajero y llegamos a una parte de ese algoritmo donde decimos if fondos suficientes, then retirar dinero. Si los fondos son suficientes, entonces retiramos el dinero. Else, si no, entonces mostramos un mensaje donde se diga fondos insuficientes. Sí, la misma lógica que la función sí en Excel es, de hecho, la función sí en Excel se inspira en la función, en las condicionales sí entonces de programación. Por eso ves ese tipo de similitud, en efecto. Y bueno, hasta aquí tienen alguna duda. Ajá. Si se da la condición, o sea, el if es si se cumple esta condición, se hace esta operación. Por ejemplo, if suma mayor que 3, hace esto. Else, si no fue mayor que 3, hace esto otro. Y esa es la manera en la que se maneja. Parece que todo ha quedado claro. Así que avanzamos a la siguiente parte. Y a ver, profe, había entrado.
Pero aquí en Gaitán se fue la energía. Oh, lo lamento mucho. Muy bien, Camilo. Y bueno, ahora vamos a, ya vimos estas dos partes, ahora vamos a lo que sigue. La salida de resultados es donde yo ya emito los resultados, es decir, digo cuál fue el resultado. Si fue 4 más 2, entonces ya pongo un 6, ¿no? O 3 por 4, ya pongo un 12. Esto se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, mostrar el resultado en pantalla, imprimirlo literalmente en una impresora, guardarlo en un archivo, enviarlo a través de internet, subirlo a un FTP. Bueno, hay muchas maneras de presentar esos resultados. Luego tenemos la parte de las estructuras de control. Esas estructuras de control nos permiten determinar el flujo del programa, lo que incluye bucles, es decir, ciclos, para repetir ciertas acciones o un número específico de veces. Por ejemplo, haz 10 veces esto, ¿no? Eleva 2 10 veces al cuadrado. O hasta que se cumpla una conexión, una condición, así como estructuras condicionales para tomar decisiones basadas en ciertas condiciones. Por ejemplo, si hacemos un algoritmo para imprimir la licencia de alguien, pues tenemos, ¿no?, varios pasos y llegamos a un punto donde decimos if edad menor de 18, marcas un mensaje de error. Else, si no, si ya tiene 18, entonces imprime la credencial del lector, por poner un ejemplo. ¿A alguien más se le atora un poquito la imagen de la presentación? A mí me está dando un poco de lata. Por momentos, está así como que se congela. Solo sale el título. Mira, me dijo alguna vez un alumno que él hasta le daba minimizar y maximizar y ya le aparecía. Una vez se me fue la imagen, parte de la imagen, y sí, le hice chiquito y lo hice grandote mi ventana del navegador y ya se veía. No sé a qué se deba. Bueno, lamento que tengan esos inconvenientes, aunque me consuela saber que no soy el único que tiene por ahí problemillas con la presentación. De momento les digo que se deja de ver. Hago chiquita la ventana y luego la vuelvo a hacer más grande y ya no me da tanta lata. Ay, qué mal, lamento que no te haya funcionado. Esto aplica cuando se realizan los diagramas de flujo. Sí, para allá vamos. Un algoritmo, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Ahora ya vimos estructuras de control, ahora vamos a lo que son variables y datos. Los algoritmos utilizan variables para almacenar y manipular datos. Recuerden que nosotros ya vimos lo que es una entrada de datos. La entrada de datos es cuando tú le dices, por ejemplo, pide un número. O sea, el algoritmo es una calculadora, ¿no? Entonces le pide un número. ¿A quién? Pues al usuario, ¿no? A la persona que interactúe con el algoritmo. Entonces, ese número que se solicita se guarda en algo llamado variable, es decir, nosotros definimos A es igual a número que se pidió al usuario. B es igual a número que se pidió. Entonces, cuando nosotros decimos A, pues va a ser 5, 3 y más. Entonces, A es igual a 5, B es igual a 3 y O de operador es igual a O. Y ya nosotros en el algoritmo podemos representar los dos números A operador B. Y de esa manera no importa si nos dan una suma, una multiplicación, una división o qué número nos den, esos valores se guardan en las variables y nosotros lo que hacemos es ocupar las variables. Al tener las variables valores distintos, es decir, los nuevos valores, pues funcionan sin problema.
No sé si eso quedó claro, porque esta parte es un lugar donde se enredan un poquito. Em, sí, mira, por ejemplo, lo voy a poner en el chatcito. Número uno es igual a eh, solicita número. Número uno igual a número recibido. Por ejemplo, si yo quisiera, sí, yo entiendo que sean más visuales esta sesión y no sé, la otra ya no tanto, pero todavía esta sesión es algo teórica y yo sé que todavía va a ser un poco pesada. La próxima sesión yo le sugeriría tener de preferencia al abierto Scratch en otra pestaña, si pueden, porque ya vamos a empezar a ver bloques de código que ustedes pueden ir a Scratch, jalar esos bloquecitos de código y hacer el ejercicio. Bueno, hacer partes, ¿no? Por ejemplo, un ciclo que haga que esté moviendo las patitas de manera indefinida o que camine hasta llegar a la orilla. Eh, pero sería la próxima sesión que ya vamos a empezar a ver algunos aspectos más prácticos. Ahorita todavía estamos con algunos conceptos teóricos para entender, porque al fin y al cabo, Scratch es una alternativa a diagramas de flujo y a pseudocódigo, y lo que nos permite es definir una secuencia de pasos, es decir, implementar nuestro algoritmo usando un lenguaje de programación visual. La ventaja que tiene es que este lenguaje de programación visual, pues son bloques de código que tú conectas unos con otros y es más fácil eso que estar escribiendo lo que las sentencias, las instrucciones. Por ejemplo, por ahí me decía, ¿no? Soy más visual, me decía Alexandra, ¿no? Pues con Scratch todo es visual. Con Scratch todo es visual. Porque son bloquecitos que tú arrastras de la manera muy similar a como haces los Legos, ¿no? Que si tú vas a hacer un carrito de Lego, vas poniendo bloques para formar la estructura del carro y luego pones un bloque que es una llanta, ¿no? Y bueno, pones 4 bloques que son llantas y ya tienes un carro que se mueve para adelante, para atrás. Lo mismo pasa con Scratch. Tú vas poniendo unos bloques que van a mostrar cierto comportamiento. Sí, Scratch es muy bonito, a los estudiantes les gusta mucho, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Un proyecto que yo dejo seguido a mis grupos es el de hacer un Pac-Man, porque involucra mucho, como detectar la colisión de vectores, editar una imagen para crear a su propio Pac-Man personalizado. eh, sí, digo, involucra muchos aspectos que son muy útiles, pero bueno, va de nuevo. Cuando nosotros, por ejemplo, les escribí un codiguito, y es que esto me lo pone como si fuera una respuesta siempre. Siempre me lo pone como respuesta al último. Ahora, podemos poner como paso en nuestro algoritmo, solicita un número o dame un número. Y después de dame un número podemos poner número 1 es igual a número recibido. Eh, dame otro número. Vean el chatcito. Número 2 es igual a número recibido. Eh, resultado, en este caso vamos a sumar, es igual a número 1 más número 2.
Entonces ya tenemos esa parte, ¿no? Solicita un número, número uno es igual a número recibido. Dame un número, o sea, otro número, número uno igual a número recibido, dame otro número, número 2 es igual a número recibido y resultado es igual a número uno más número 2 y ya tenemos hecha la cuenta. No sé si ya quedó más claro con ese ejemplo. La variable es una palabra que yo uso para guardar, ¿no? Resultado es igual a número uno más número 2. Resultado sería la variable, porque ya una vez que ya guardé ahí el resultado de sumar número uno más número 2, digo mostrar resultado. Y bueno, de esa manera vamos trabajando con el algoritmo. Ahora, recuerden que es muy, 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 muy importante que tengan en cuenta que un algoritmo, si ustedes no le dicen que muestre el resultado, pues lo calcula, ¿no? Bueno, indica que se calcula el resultado, pero necesitamos en el algoritmo dejar indicado que se debe de mostrar ese resultado para que se muestre, ¿no? Eso es muy importante. Ahí en el chatcito, si revisan, creo que ya les va a quedar un poquito más claro, ¿no? Ahora, no van a redactar igual. Definitivamente no lo van a redactar igual. ¿Por qué? Porque el algoritmo se escribe en lenguaje natural, es decir, a como nosotros hablamos. No, el lenguaje de programación se conoce como el conjunto de elementos, por ejemplo, las palabras reservadas, while, do, for, if, else, etcétera. Las instrucciones que tienen, todo eso es el lenguaje de programación. Todo lo que te permite crear una aplicación, que va desde, por ejemplo, los nombres de las clases, la declaración de variables, la declaración de tipos, las operaciones que se pueden hacer, todo eso. Sí, vamos a profundizarlo, pero de una manera más suavecita, decimos en México. ¿A qué me refiero con que más suavecita? A que vamos a hacerlo utilizando un lenguaje de programación visual. Por ejemplo, ustedes piensan en robótica y pues imaginan a los robots de la fábrica de Chevrolet, ¿no? Que son brazos robóticos, que soldan y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy impresionante. Pero, por ejemplo, cuando enseñas robótica a niños pequeños, K1, el K6, incluso hasta el K12, ya con niños más grandes o adolescentes, hay unos robots de Lego que ya viene las piececitas de Lego, armas tu carrito, pones las llantas, trae motores, trae receptores, trae una tableta a la que tú le puedes mandar instrucciones y entonces puedes comprender los principios de la robótica. Pero ya son componentes que vienen ensamblados. Tú no tuviste que diseñar el circuito, no tuviste que soldarlo, no tuviste que, etcétera, 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 sino que todos esos elementos ya están hechos y lo que tú haces nada más es unirlos para comprender los principios de la robótica. Así es, que es una forma de hacerlo. Pero pues cuando van a la fábrica, obviamente que no tienen, no van a encontrar Legos, sino maquinarias más complejas, pero el hecho de haberlo trabajado con Legos les facilita comprender los principios, porque ellos ya saben cómo funcionan, ¿no? Ahora tienen que ver en qué diferencias tiene, qué particularidades tiene la nueva maquinaria. Lo mismo pasa con Scratch. Scratch ya tiene los bloques de código hechos.
Lo que tú haces es como si fueran piezas de Lego, los vas juntando para que funcionen. Y es bastante más fácil que programar escribiéndolo, ¿no? Otra cuestión, otra parte que tiene un algoritmo son los comentarios. Los comentarios son pequeñas notas de texto que incluimos en nuestro código y que explica qué hace cada parte del algoritmo. Y aquí abro la base de datos, aquí modifico esta tabla, aquí borro este dato de la tabla. Los comentarios son útiles para ti y para otros programadores que puedan leer tu código en un futuro. Ya hacemos tres partes nada más. Otra es el manejo de errores. En estos algoritmos en algún momento es muy probable que con cierta frecuencia hagamos algo mal. A esto se le llaman errores. Y bueno, tenemos que aprender a ver, ¿no? Estamos haciendo, bueno, sí, hago esto, y de momento, pero no obtuve, no, si hago eso, en ese orden no obtengo el resultado esperado, entonces tengo que cambiar mi algoritmo. Eso se llama manejo de errores. A lo mejor me faltó pedir el segundo número, a lo mejor pedí una operación que no requiere dos números, sino tres. Entonces me está faltando un número. Por ejemplo, si yo cambiara esta aplicación para otra. Espérame, me puso en blanco esto. Ya. Eh, Necesitamos manejar estos errores. Luego tenemos optimización y eficiencia, es decir, cómo podemos hacer que nuestro algoritmo sea mejor, más fácil de entender, que con menos pasos obtengamos el mismo resultado. Luego, por último, es necesario probar el algoritmo y quitar los errores que pudieran aparecer. Estas se les llaman corridas de escritorio. En Scratch no son de escritorio. En Scratch sí le damos ejecutar. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, yo tengo lista mi sumita a un lado. 4 más 6 da 10, ¿no? Entonces agarro el algoritmo y digo, a ver, el algoritmo me dice que primero haga esto. Bueno, ya puse que tengo un 4. Luego me dice que haga esto. Ok, entonces pongo un 6. Y luego me dice que haga una suma entre ambos. Bueno, 4 más 6, 10. Luego me dice que muestre el resultado. Y ya entonces mostramos el 10. Para crear aplicaciones también se deben usar algoritmos. Es que acuérdate que cuando tú creas una aplicación, tú vas haciendo una serie de pasos. El algoritmo te dice cuáles son los pasos que vas a hacer. Y cada uno de esos pasos lo tienes que traducir a un lenguaje de programación para que se puedan llevar a cabo de manera automática por la computadora. Entonces, hay algoritmos detrás de cada línea de programación, sí. Ahora, la estructura que tiene un algoritmo puede variar. De hecho, desde la manera en la que nosotros lo ponemos, va a haber quien le ponga variable 1, va a haber quien le ponga número 1, va a haber quien le ponga operador 1, va a haber quien le ponga A, B y C. A es el primer número, B es el segundo y C es el operador. No sabemos con qué tipo de gente nos va a tocar. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, me da gusto. Y bueno, pasamos al siguiente. Ahora, vamos a ver tres formas en las que se puede representar un algoritmo. La primera forma en la que se puede representar un algoritmo es a través del pseudocódigo. ¿Ya vieron? Leer números. Si número es par, entonces imprimir es par. Si no lo es, entonces imprimir, si no, imprimir el número no es par. Es así de sencillo eso ya se puede conocer un algoritmo. Entonces, no sé si alguien quiera participar poniendo un pequeño ejemplo de algoritmo en el chatcito.
Y ya con eso podré ver si van bien, si ya agarraron bien la idea o si todavía tienen muchas áreas de oportunidad. Bueno, mientras lo hacen, me espero. Ok, ya tenemos el primero que nos dice horas trabajadas es igual a ingresa el número de horas trabajadas. En un, Jorge Elías, por lo que veo estás usando la sintaxis de Python, que se parece mucho al pseudocódigo, pero aquí no necesitas poner float e input, ¿no? Porque no estamos siendo específicos en el tipo de dato. Bastaría con que pusieras horas trabajadas es igual a ingresa el número de horas trabajadas y ya. Valor de hora es igual a ingresa el valor de la hora. Muy bien. Podría ser en lugar de resultado paga, ¿no? O pago es igual a horas trabajadas por valor de hora. Sí, ya te quedó mejor, Jorge Elías. Horas trabajadas es igual a ingreso el número de horas trabajadas. Valor hora es igual a ingrese el valor de la hora. Resultado es igual a horas trabajadas por valor de hora. Ahí ya no pondrías print. Tu pago es de, porque esa es una función exclusiva de Java. Print es de Java. Printf, ¿no? Entonces lo estás casando con sí es de, no, de hecho printf es de C. Lo que tendrías que poner, por ejemplo, nada más es mostrar eh, pago del mes y ya. Acuérdate que el algoritmo sí es preciso en cómo va a ser el cálculo, pero no es tan preciso. Leer edad pensión. Si edad pensión mayor a 57, entonces pensiones. Si no, imprimir completar de edad. Ok. Bien. Bien, creo que sí no tuvieron problemas. Y bueno, tenemos un ejemplo creo que bastante claro, ¿no? Inicio, leer números y números par, entonces imprimir es un número par, si no, imprimir es un número impar. Ahora vamos a otra manera de representar, que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son similares a lo que estamos presentando. Tienen un inicio, que generalmente es como un tipo circulito, pero más alargadito. Y es una representación gráfica de un algoritmo. En el pseudocódigo se representa con texto, pero en el algoritmo no. El algoritmo se presenta de manera visual, utilizando símbolos como cajas, flechas, por ahí ven un rombo. Esos que se ven así como chistositos con la pancita así. A ver, para el otro lado, con la pancita así. Esos, no, es que se me va la pantalla. Esos que tienen, por ejemplo, el símbolo que está todo abajo a la izquierda es un símbolo de impresión, ese muestra la información. El símbolo que está hasta arriba es un símbolo de inicio y el que está dos abajo en el centro es para finalizar. El que está a la izquierda del rombo, ese es un símbolo que toma decisiones. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Un diagrama de flujo es similar al pseudocódigo, solo que a través de dibujitos de iconografía se toma un conjunto de decisiones. Por último, pero no por menos, no menos importante, eh, la manera en la que representamos nuestro algoritmo depende mucho
del propósito que tiene y del público al que va dirigido. No es lo mismo hacer un algoritmo para un prefecto de educación secundaria que hacer un algoritmo para un docente, no sé, de universidad, de programación en la universidad. Entonces, la manera en la que se representa va a cambiar, va a ser diferente. Ay, no, ahora sí. No sé ustedes, pero el día de hoy sí me está dando mucha lata la plataforma, así me desaparece y de momento me queda el puro fondo de la pantalla y tengo que estar esperando a que cargue. Definitivamente no es mi equipo de cómputo. Aparte de que tengo un buen procesador, tengo 16 GB de RAM y la conexión de internet pues tampoco, tengo 200 megas de bajada y 100 megas de subida. Fibra óptica y cableado, ¿no? Pero no sé si en este horario haya muchos usuarios de la plataforma de Adobe Connect. Me disculpo, yo creí que era un problema mío, ya estuve viendo ahorita, abrí ven que tienen herramientas de diagnóstico el Windows y las abrí, el uso de procesador y demás. El uso de procesador y demás que tengo está muy bajo, o sea, no es de mi lado. Y por lo que me están comentando, eh, creo que tampoco es del lado de ustedes. Y sí, por ejemplo, ya vi que varios han comentado que se corta, por ejemplo, César, ¿no? Que hay bastante interferencia. Pues bueno, las clases pasadas no tuvimos esta situación, estuvo mucho más fluido. Espero que la próxima tengamos más suerte y de nuevo, ¿no? Una disculpa, ¿no? A veces las herramientas no nos apoyan como quisiéramos. Y bueno, esperemos que ya. Pasamos a la siguiente. Otra. Ah, qué difícil. Por último, la última manera que tengo de presentarles esto es la parte de Scratch. Ya dijimos que un algoritmo lo podemos presentar a través de un diagrama de un pseudo es que la verdad te distrae muy feo esto. Ya. Lo podemos hacer a través del pseudocódigo, lo podemos hacer a través de un diagrama de flujo o también lo podemos hacer a través de Scratch. Scratch ya es en toda regla un lenguaje de programación, ya tiene una sintaxis, una gramática completa, pero ya es formal, ¿no? O sea, solamente puedes hacer algunas cosas con Scratch. Es un entorno de programación visual diseñado para enseñar programación. Utiliza un lenguaje de programación de bloques. También hay otro de Google que se llama Blockline. Y bueno, de hecho hay varios, ¿no? Y esto permite que se ensamblen bloques gráficos para crear programas, con lo que pueden crear proyectos interactivos, juegos y animaciones de una manera pues más intuitiva. Esto convierte a esta herramienta educativa en una que es muy popular para fomentar el pensamiento lógico y la creatividad en la programación. Y bueno, no sé si alcanzan a ver ahí, pero está Scratch, está el gatito, pero lo importante son los bloques que tiene a un lado. Se ve un bloque naranja, que ese es un bloque de un ciclo. Y dentro tiene, ¿no? Una serie de instrucciones. Ustedes así van a tener bloques que van solitos y bloques que se ven como con una boquita. Eso quiere decir que tú puedes meter bloques ahí adentro. Y yo puedo meter dentro de ese bloque otro bloque que sea de ciclo, ¿no? Y un ciclo va sobre una condición y otro ciclo va sobre otra condición. No sé, son cosas que son bastante interesantes, pero nada más es estar arrastrando los elementos para incorporarlos. Así que esa es nuestra tercera alternativa.
Cada bloque sería como un comando exactamente, María Catalina, pero pues ya no escribes el comando, sino que, por ejemplo, si el comando es un ciclo de repítete 100 veces, el bloque en la parte de arriba le dices repetir hasta o algo así, le picas, pones el número de veces que quieres que se repita y el bloque va a repetirlo de dentro, ese tipo de cuestiones. También puedes ponerle una condicional como en cualquier ciclo normal, pones y acá le dices, no, repítete hasta que pase esto o hasta que tal variable cambie de valor. Por eso se usa tanto en la educación Scratch, porque es fácil de implementar con adultos, pero cuando estamos como en la pandemia, que además aquí en México se dieron clases virtuales, eh, nosotros dependimos mucho de este tipo de herramientas al dejar el aula, de herramientas gráficas. Por ejemplo, en el centro de cómputo yo podía enseñarles con Java o con C Sharp, pero cuando les estaba enseñando principios de programación a distancia les costaba bastante más trabajo. Así que lo que hice fue utilizar Scratch para enseñarles los principios del pseudocódigo. Y ahora que regresamos a clases presenciales, se me quedó. La primera unidad era pesadísima con ellos, ¿no? Miren, este es el pseudocódigo, este es el diagrama, así se hace un diagrama de flujo. Y para ellos era muy sufrido, o sea, era muy sufrido ver la teoría, estar dibujando los diagramas de flujo en su libreta, estar haciendo el pseudocódigo, era para ellos dolorosísimo. En la pandemia empecé a usar más Scratch para de lo perdido lo recuperado, ¿no? O sea, para que aprendieran lo más posible sobre los principios de programación. Vi que les gustó y ahora les enseño así. Por ejemplo, cuando doy la materia de cultura digital en México, se enseña algo de programación al final del primer semestre de bachillerato y al inicio, en el último parcial, los últimos 2 meses del primer semestre de bachillerato y los primeros 2 meses del segundo semestre de bachillerato están con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Scratch les va a gustar, es muy facilito, pero entender muy bien cómo es un programa, el lenguaje de programación. Y luego, si ustedes quieren algo más serio con alumnos de licenciatura, por ejemplo, pueden utilizar al hermano de Scratch, que también es del MIT, que es App Inventor, que permite crear soluciones más sólidas. Ah, sí, se puede modificar por cualquier personaje. Eso es alguna de las ventajas, ¿no? Pero hay reglas, porque como son vectores, no es tan fácil. Pero de hecho ya trae precargados un montón de personajes. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un murcielaguito que trae ahí. Pero pueden hacerlo con otros personajes. Eso sí, no tiene ningún problema. Y eso lo vamos a ir viendo, yo creo que en las sesiones posteriores. No sé qué tanto podamos adentrarnos en esto. No es nada fácil trabajar a distancia y más cuando la plataforma no nos está ayudando mucho. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de la situación. La siguiente sesión ya vamos a ver secuencias y demás, bueno, más bien ciclos y toma de decisiones y eso. Y pues espero que ya sea un poquito más movida, ¿no? La primera estuvo muy buena, en mi opinión. La segunda, como que ya entrar a ver a los conceptos empieza así como que, ay, está difícil. Esta creo que es la clase teórica más pesadita, pero la siguiente ya entramos con aspectos más prácticos y yo espero que eso les ayude a que sea más fácil. Procuren tener su Scratch abierto en la próxima sesión. Espero que no esté como ahorita que se nos va y se nos va y se nos va la señal, sino que sea de manera fluida, que esté de manera permanente para que de esa forma eh, podamos trabajar mejor, ¿no? Porque esa intermitencia sí nos está afectando. Si quedan algunas dudas, pueden preguntar dudas específicas por correo. De esa manera es más fácil para mí responderles. Sí, bastante densa.
Cacharreo la lata. Esa frase no la había escuchado antes, pero bueno, la entendí a la primera, la entendí de una. Está buena, ¿eh? Cacharreo la lata. Alguna vez escuché a un cubano decir vivir del cuento y hacerle al cuento, ¿no? Sí, bueno, profe, le voy a hacer al cuento con la tarea yo, hacerle al cuento. Acá en México sería como perder el tiempo o no hacer nada, ¿no? Pero me decía que ya no, hacerle al cuento era como que andar buscando la manera de resolver las cosas artesanalmente y por nuestra cuenta, ¿no? Y bueno, es bonito interactuar personas de diferentes países. Pues bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por estar acá. Cacharreo es de profe de asignatura de herramientas colaborativas. Oh, entiendo, entiendo. Pues bueno, un saludo, un abrazo desde la Ciudad de México. Eh, Nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien. Como siempre es un gusto y pues tratamos de hacer más leve esta situación, ¿no? Aunque a veces la teoría sí nos impacta un poco. Sale, bueno, hasta luego, hasta luego.